Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar en sintonía en Contacto Divino. Les saluda Ani Tejada. Ustedes saben que para mí siempre es un placer poder tener la oportunidad de encontrarnos en este espacio y juntos aprender con cada uno de los invitados que pasan por este escenario. Hoy no es la excepción. Vamos a hablar con una mujer argentina muy preparada, con mucho conocimiento. Es abogada, pero la vida le ha llevado a comenzar a conocer, a aprender y a ayudar a las personas en cuanto a todo aquello que tiene que ver con las emociones, que muchas veces, yo diría que en la mayoría de los casos, rige mucho nuestro día a día. Yo quiero darle paso de inmediato a Liliana Abregu. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a vos, Ani, por esta oportunidad. Uno de mis propósitos en la vida es difundir, generar efecto multiplicador. Yo siempre digo que conocer ayuda en muchos casos a perder el miedo y a ampliar nuestras posibilidades. Así que agradecida. Conversábamos antes de iniciar la entrevista, Liliana, y yo decía, usted es abogada. Y es algo bien bonito porque pensaría uno que las personas que comienzan a interesarse, a investigar, a ayudar a otras, a descubrir de dónde vienen las situaciones emocionales. Pensaría uno que viene de cualquier persona menos de un abogado que está muy sumergido en temas mucho más, diría yo, que un tanto agresivos, por llamarlo de alguna forma, como que, ¿verdad? En la Pero confrontación. de confrontación, esa es la palabra correcta. ¿Qué le lleva a Liliana a comenzar a trabajar ese aspecto tan importante en el ser humano? Mira, te cuento de mí y antes te comento algo. Yo tengo muchos consultantes abogados, así que en favor de los colegas voy a decir que la parte humanitaria del abogado, si bien como vos decís el derecho se asocia al litigio, siendo que el campo profesional es mucho más amplio, pero claramente está asociado al litigio y a la confrontación, pero muchos abogados que se interesan por su propio desarrollo profesional y los más jóvenes sobre todo, de ejercer el derecho desde un lugar más saludable, energéticamente hablando. Oh, qué bueno, muy interesante, Sí, porque uno normalmente ve al abogado como que es hasta cierto punto frío, porque tiene que ir a trabajar con el caso, no importa qué. Pero es muy bueno saber que hay mucho interés en ese aspecto. pasa que sucede como en todo, ¿no? Yo uso muchas veces la figura del yin y el yang, porque decir, bueno, hay una parte de luz, una parte oscura, pero la parte de luz no es toda blanca, tiene su redondelito oscuro y la parte oscura su parte de lucecita. Y habitualmente al abogado se lo ha asociado quizás en la parte más oscura, porque siempre está con problemáticas, con dificultades, con cuestiones difíciles, pero, digamos, me parece muy bueno, no solo en el derecho, ¿no? En todas las profesiones, que se empiece a poner una mirada más consciente. Y obviamente que si yo trabajo por elevar mi nivel de conciencia, eso va a redundar en mi profesión, en mi familia, en todos los ámbitos en los que me muevo, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Bueno, pues Pero cuéntenos cómo comienza Liliana. sí, te Ya cuento sabemos cómo que, fue. sí. Yo era la típica abogada con esa estructura perfecta que yo siempre digo, el cuadradito perfecto 2x2, sumamente rígida, sumamente parada, funcionando desde mi energía masculina, sin el equilibrio propio entre mi parte femenina y masculina, siempre haciendo mucha fuerza,
para lograr las cosas, siempre en la lucha, como decimos. Yo es un término que para mí es muy significativo y cada que lo escucho les digo, fíjate, porque la vida no es lucha, la vida es fluir, que son dos cosas muy diferentes. Y tuve la bendición de que mi hijo me trajo el desafío de la maternidad, entonces, obviamente, que de acuerdo a mis creencias y a mi mandato, en este modelo sobreexigente en el que yo vivía, tenía que ser también la mamá perfecta. Y no podía, porque obviamente que me sobrepasaba a como yo quería maternar, era imposible sobrellevar el trabajo y la profesión como yo quería en ese momento. Yo estaba trabajando para empresas grandes, era muy demandante el trabajo, y ahí empezó. Pero claro, cuando uno empieza, muchas veces cuesta quitarse este saco de mandatos, de exigencias, de creencias tan aferradas, no solo en mí, sino en todo el sistema, ¿no? A mí me llevó mucho tiempo asumir yo que quería dejar de litigar. Y me llevó mucho más tiempo todavía blanquear ante el resto, poner en palabras ante el resto de que me estaba pensando litigar. Yo paralelamente tenía un cargo docente del cual me he jubilado hace poquitos años y que prefería quedarme con el cargo docente para poder ocuparme de otras cosas. Y poco a poco fui profundizando más en esto hasta que, digamos, yo tenía claro desde hace muchos años que quería dedicarme solo a esto. Agradezco la profesión, porque sin duda en el camino, más allá de que me dio muchas satisfacciones, me enseñó a desarrollar capacidades mías que ni sabía que tenía. Esto de la fuerza, del imperativo, del coraje, de que me está costando, pero dale, eso yo lo aprendí con la profesión. El perder el miedo, el aprender a disculparme, pero a no quedarme, y bueno, si me equivocaba, poder después reformular o lo que sea, pero bueno, a vencer el miedo me ayudó mucho la profesión. Uh-huh. Y acá estoy. Cómo se fue dando esa introducción, ese cambio, como mencionaba, de interesarse? Porque uh-huh. El primer paso fue esto, de sentirme sobrepasada, de no poder estar en control de mi vida. Empezó, como yo considero que antes de poder uno dedicarse a ser terapeuta, primero se tiene que sanar uno. Y mi proceso, que fue un proceso de años, por supuesto, fue empezando terapia. Imagínate que estoy hablando de hace muchos años atrás, donde no era tan habitual, por lo menos acá, ir a terapia. Y en un modelo de sobreexigencia como el que yo manejaba, asumir no puedo sola era muy difícil. Y yo era excesivamente sobreexigente, así que fue una decisión muy difícil. Y creo que por eso la vida fue generosa y me puso el desafío de la maternidad, porque, digamos, son creencias muy fuertes en mi sistema y en mí, digamos. La maternidad, yo desde que tengo memoria, 6 años, tengo anécdotas de estar pidiendo vestiditos futura mamá, o sea, claramente yo tenía en mi inicio de vida maternal, entonces me puso un desafío difícil la vida que no lo podía esquivar. Y empecé terapia y una persona a la que le agradezco al día de hoy porque supo abrirme las puertas y la primera derivación que ella hace es a que yo aprenda programación neurolingüística. Que obviamente para los abogados y para todo el mundo, porque el lenguaje es una parte más que importante de cómo nos relacionamos con el otro,
pero también cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Muchas veces, te diría la gran mayoría de la gente no tiene conciencia. Cómo yo me hablo es determinante. En muchos casos condicionante y mucho más determinante de lo que nosotros consideramos. Y a mí me sirvió para empezar a reeducar mi cabeza, de una frase muy común que yo usaba en esa época, decía: mi cabeza tiene vida propia. Y realmente era así. Era que cuando la cabeza arrancaba me costaba parar, o sea, y obviamente esta cosa del aturdimiento y del exceso de idea, y poco, yo siempre cito un ejemplo que me dio una respuesta que me dio la psicóloga en aquel entonces, que yo lo sigo usando hoy con mis pacientes. Es decir, de acá para abajo el cuerpo sigue, me dijo, porque yo vivía en mi cabeza y todo lo controlaba y lo dominaba la cabeza y todo pasaba por el filtro de la cabeza, de la lógica, ¿no? De la mente. Y me costaba vivir en el cuerpo. Bueno, ese fue mi primer paso. Y después, yo tengo una hermana que es psicóloga y ella me invitó, me comentó de una formación de constelaciones y allá fui, y a diferencia de lo que me había pasado con la programación neurolingüística, que yo dije, yo algún día voy a hacer esto, porque a mí me sirvió tanto, y yo me considero difícil de variar cuando yo estoy convencida de algo, digo, o sea, a mí me cambió de la forma que me cambió. Si puedo conmigo, puede con cualquiera. Ese es mi dicho siempre, ¿no? Yo dije, esto lo voy a hacer en algún momento de mi vida. Con la formación de constelaciones me pasó diferente. Cuando la empecé a hacer, fue la primera clase, sentir que dije, yo a esto me voy a dedicar. De seguro de esto me voy a dedicar. Y con la terapia de vidas pasadas, o regresiones, como lo conocen muchos, yo buscaba a alguien que diese la formación, porque no tenía idea de qué se trataba, obviamente, no había tenido nunca la experiencia, pero yo sabía que quería hacer eso. Digo, algo internamente me llevaba a que yo tenía que conocer esa herramienta, y efectivamente, digamos, es la joya, como decimos acá, la cereza del postre, porque yo trabajo en este combo, ¿no? De usar el lenguaje desde el coach, con las constelaciones que sanamos todo lo que hace el sistema familiar y, por supuesto, yendo más profundo a todo lo que ha sido el derrotero de mi alma y que eso lo trabajo a través de la terapia de vidas pasadas. Entonces, digamos, ahí completé lo que a mí me satisface para hacer un abordaje de todo aquello que nos angustia, que nos duele, de aquello que queremos crecer, que queremos cambiar. Para mí ese es el combo perfecto. Liliana, es interesante que haya tocado parte de su experiencia y qué la llevó a comenzar a indagar y a conocer. Dijo algo bien, bien clave. Un terapeuta primero tiene que sanarse él mismo. Hay personas que piensan, dicen, pero ¿para qué remover el pasado? El pasado debe quedarse en el pasado. ¿Para qué saber lo que yo fui en otras vidas? Eso no me va a servir de nada. En ocasiones, de hecho, hay personas que dicen hay que estar preparado cuando tú te haces una regresión. En el caso de Liliana, ya no Liliana la terapeuta, sino Liliana la que entendió que primero debía sanarse. Con estas terapias, ¿qué fue descubriendo ella y por qué entendió que era importante trabajar con estas terapias en las personas? El hecho de identificar de dónde viene esto que siento, de dónde viene esta sensación quizás de tristeza, esta sensación de abandono, de odio, de rabia. ¿Qué tan importante fue descubrir por qué debe hacerse estas terapias? Mira, yo siempre remarco el conocerme, ¿no? Cuando vivimos la vida desde la energía mental, yo digo, es como un zombie.
camina, habla, se mueve, parece vivo, pero no está tan vivo. En la medida en que nosotros conectamos con el alma, que conectamos con nuestra parte emocional, con nuestra parte espiritual, con nuestra parte física, estamos más en la vida, en el aquí y en el ahora, en el presente. Lo primero que yo capitalicé de todo este proceso de desarrollo personal fue lograr la paz interior. Yo soy un poco exagerada y me gustan los ejemplos exagerados porque me parece que genera el impacto. Y hace muchos años que en esta exageración digo, yo podría morirme hoy y moriría en paz. Lo único que me quedaría el anhelo de poder ver a mi hijo casado, conocer a mis nietos, verlo, porque tengo un hijo joven. Pero cuando vos decís, siento que no le debo nada a la vida y la vida nada me debe, estoy en paz. Y eso para mí es un logro importante, ¿no? No tengo resentimientos para sanar, no tengo dolores para cobrarle a nadie, y espero que nadie los tenga, por lo menos eso creo yo, más allá de estas cosas cotidianas, ¿no? Que uno puede decir, bueno, discutí con mi hermana, o no nos pusimos de acuerdo en esto, pero cosas mínimas, nada que nos afecte en lo profundo, que eso es. Y que a mí con las regresiones, esto que vos decís, de qué fui en otras vidas, yo siempre recalco eso y me gusta recalcarlo, porque más allá de que obviamente que a todos nos pica la curiosidad de decir, estuve vestida de odalisca, fui Tutankamón, fui la reina Victoria, fui mi abuela y reencarné en mí, pero esa es la parte como pintoresca, por así decirlo, de la cuestión. Pero a mí lo que me sirve de eso, porque sea que tenga sueños que tienen algún significado, algún mensaje, o que tengo percepciones extrasensoriales, yo siempre digo, son dones, son recursos, son capacidades que la vida me ha regalado, pero para que yo los use acá, en el aquí y el ahora. Y como te decía en la previa, como argentina, yo lo uso a Messi de ejemplo, digo, con el don que él tiene para el fútbol, si él se dedicara a jugar el picadito en el campito de la esquina, sería un desperdicio. No solo por su propia realización personal, sino por la alegría y la satisfacción que le ha dado no solo a nuestro país, sino al mundo. Cuando nosotros tenemos dones, alguna vez escuché a algún maestro que decía, despreciar los dones es pecado capital. Me han sido dados para algo, y es para usarlos. Que eso va a servir para mi evolución. Y venimos a esta vida a estar al servicio. Entonces, estoy inserto, he elegido o he acertado este sistema familiar, por ejemplo, entonces ese don también va a estar al servicio de mi sistema. Y el hecho de usarlos, a mi modo de ver, y desde la responsabilidad profesional, siempre recalco, tampoco es cuestión de salir a usar cualquier cosa. Porque por más que yo tenga mucha vocación y la mejor intención, si yo tomo un bisturí y empiezo a aplicarlo sobre el cuerpo de alguien, por muy buena intención que tenga, seguramente voy a hacer daño. Entonces, hay que estar preparado, hay que formarse. Son herramientas delicadas, porque uno entra en un terreno mucho más sutil, entonces hay que estar bien consciente de lo que se hace. Yo uso mucho la frase de decir, a mayor capacidad, mayor responsabilidad. Un niño tiene la posibilidad de errar y se disculpa mucho más que lo que disculpamos a un adulto, ¿no? Porque decir, debiste saber, debiste respetar. No está bueno que te expongas a esto cuando ni siquiera sabías de qué manera hacerlo o de qué manera protegerte. Y yo siempre uso mucho el concepto de respeto, que me parece que en la modernidad lo tenemos muy desdibujado en muchos aspectos y de muchas formas.
y con la ayuda, que es un tema que hablamos recién en la previa, yo no puedo salir a ayudar para satisfacer mi necesidad de solidaridad o de empatía, porque puedo estar haciendo daño al otro. Y los que somos mamá sabemos que muchas veces uno se tiene que aguantar las ganas de alivianarles la carga, pero que lo que mejor podemos hacer es dejar que la cargue, porque eso es lo que le va a permitir crecer. Ujú. Y hay temas como el duelo, en el que muchas veces sucede eso, ¿no? Sí. Cuando estamos de duelo, estamos más vulnerables, nos tenemos que cuidar más, sin duda, pero yo hago la diferencia en que podemos asumir el duelo desde un lugar niño, desde un lugar de víctima, donde me pongo a pedirle al fallecido que vuelva a visitarme porque yo necesito. Entonces estoy pensando en mí, me estoy mirando yo. Sí. Que Y es yo muy creo que, distinto. ujú. Sí. Y yo creo que eso viene muchas veces y discúlpeme que le interrumpa, precisamente de situaciones y emociones que no han sido sanadas y son un reflejo en las situaciones que se nos presentan en el día a día. Liliana, hay algo que mencionaba, y de hecho ha sido el título que le hemos llamado a esta entrevista, y es cómo descubrir nuestra misión de vida o cómo descubrir nuestro propósito. Mencionaba un ejemplo de Messi con el talento que tiene. Si con ese talento se hubiese puesto a jugar quizás en otra categoría o se quedaba únicamente en el patio de su vecindario, de su casa jugando, pues no pondría su talento a funcionar. A través de las terapias, se puede lograr que las personas, una vez superen estos miedos, estas emociones, puedan identificar su potencial. Totalmente. A ver, depende, por supuesto, del enfoque de cada profesional, digamos. Obviamente que si yo, y lo digo con respeto porque yo tengo la formación de Reiki, pero si me dedico a hacer Reiki es más difícil o tal vez vaya a ser más largo el camino, o digamos, hay otras disciplinas que no están enfocadas en eso, ¿no? Fundamentalmente la terapia de vidas pasadas tiene que ver con eso. Es decir, ¿a qué vine a sanar acá? Porque el primer propósito, diría Kabuli, que es el referente, es argentino, así que orgullo nacional, él dice, el primer propósito de nuestra alma es sanarnos nosotros mismos. Porque venimos a este plano a compensar errores que hemos cometido en otras experiencias de vida, o bien venimos a prepararnos para otras experiencias de vida. Haciendo la salvedad que siempre hablamos de vidas pasadas o prepararnos para una vida que vendrá, cuando en realidad para el alma el tiempo no existe, que por eso logramos sanar tanto en las regresiones, que él lo compara sabiamente con una biblioteca, porque dice, mientras que yo estoy leyendo un libro, que sería la vida de este momento, la que estoy viviendo ahora, pero todos los libros siguen ahí atrás, todos están presentes, todos existen en este momento. Después yo cerraré este libro, lo pongo en la biblioteca y voy y busco otro. Pero todo está presente en el mismo momento porque toda esa información la tengo en el alma. Que muchas veces, y yo lo remarco mucho en la gente que me consulta, es decir, las respuestas no las vas a encontrar afuera. Siempre digo, yo no te enseño, yo te guío y te acompaño, porque la información está en tu alma. Yo lo que hago es ayudarte a que vos la recuerdes. Porque la información, mucha gente que le tiene miedo a la muerte, por ejemplo. Digo, y de ahí que facilita el conocimiento, a mi entender. Digo, si tuviésemos conciencia que venimos de ese lugar al que vamos a volver, decir, ya estuvimos ahí y estamos acá. Y las regresiones tienen ese efecto colateral, ¿no?
yo trabajo sano terapéuticamente una experiencia que no necesariamente tiene que ser de la otra vida, puede ser de la infancia, puede ser cuando estuve en el vientre de mamá, puede ser de anteayer. Pero cuando yo hago la regresión y voy a una vida pasada y veo que ya mi cuerpo se murió alguna vez y varias veces, le pierdo el temor a cuando este cuerpo se vaya a morir, porque me queda guardada esta información de que mi alma va a seguir viva y lo puedo experimentar. Entonces, eso facilita tomar la conciencia de que vamos a seguir vivos y ayuda, a mi modo de ver, a ser más conscientes, porque si yo sé que voy a tener que ir y voy a tener que hacer balance acompañado de mis guías, porque a mí me gusta desdibujar esto de yo soy cristiana, hago la aclaración, pero me gusta abordar esto desde la terapia de vidas pasadas o la TVP, porque nos corre el límite mucho más allá, nos permite ir mucho más allá en la responsabilidad propia y en cómo vamos a usar el libre albedrío, que también es una herramienta que se nos da. Y si yo sé que si yo acá maltrato animales y nada descarta que allá me vaya a ir a tocar una experiencia de vida donde sufra el maltrato para que pueda comprender, porque eso dice Pauli, no generamos dolor, no causamos daño por placer. El que causa daño es porque en su alma no tiene la capacidad de generar empatía y comprender el dolor que está generando el otro. Entonces, viene a otra existencia, pasa por ese lugar, entonces esa información ya queda guardada en su alma y es mucho menos probable que vaya a seguir causando ese dolor. Y bueno, encarnamos una y otra vez hasta que completamos la evolución, digamos. Sí. De las experiencias que usted ha tenido, sin entrar en detalle, por supuesto, ¿cuál ha sido el resultado que en cada una de las terapias que usted dice, esto vale la pena? ¿Cómo entran los pacientes? ¿Cómo se van? ¿Cómo es la evolución? Porque estamos hablando de que a través de uno identificar todo esto, porque es como una carga que uno lleva encima, entonces el camino se hace más difícil, la vida se hace más pesada. ¿Cómo es ese tránsito entre cuando llegan a cómo se van? Mira, yo en eso tocaste un punto importante. A mí esa primera terapia, si bien agradezco muchísimo siempre, porque es la persona que primero me abrió puertas a otras posibilidades, pero yo siempre lo cuento, vos no conocés mi ciudad, pero yo salía de ahí, imagínate, con el nivel de estructura y la rigidez que manejaba en esa época, y yo salía del consultorio a las 9 de la noche, que acá ya era de noche, y me ponía los anteojos de sol porque venía llorando por la calle. A ese nivel de desborde salía precisamente por todo lo que uno mueve y cosas que me dolían, sin duda. Y yo, por supuesto, empecinada como soy, metódica, yo me repetía, decía, yo prefiero pasar por esto para que mi hijo no tenga que pasar por esto. Prefiero sanarlo yo. Pero también de ahí me quedo, que dije, el sanar no tiene que ver con sufrir. Entonces, si bien está medio errado el concepto, yo siempre uso el de las cucardas, como haciendo referencia a esas medallitas que le ponen por los méritos. Cuando ganan, claro, cuando han logrado algo, digo, yo les enseño a, que decir, desde lo más mínimo hasta lo máximo, siempre hay una cucarda. Ya cuando vos iniciaste o tomaste la decisión de empezar tu proceso de desarrollo personal, ya eso es una cucarda. Porque hay mucha gente que se queda en la zona de confort y no lo hace.
Si yo sostengo el proceso, es otra cucarda. Todo, digamos, hace a que decir, estoy cumpliendo con mi rol, estoy cumpliendo mi papel, estoy haciendo mi tarea. Y sin duda que hay cosas que son más difíciles o no. Pero un gran logro del proceso, y que yo por ahí he hecho algún videíto, que Hellinger dice, la vida es movimiento. Decía, porque ya falleció. La vida es movimiento. Entonces, que me pasen cosas tiene que ver con que estoy viva, con que estoy haciendo, con que estoy desarrollándome, con que estoy creciendo. Sin duda que los dolores que trabajé cuando tenía 30 años, y hoy sigo teniendo desafíos, pero la intensidad del desafío no es el mismo. Porque lejos de que uno, si bien va yendo más profundo, pero vas con otra musculatura emocional, digo yo. Y eso es importante. Yo lo comparo mucho con el gimnasio. Porque si así como el gimnasio voy a desarrollar musculatura física, que es la que me va a ayudar a llegar con una buena calidad de vida a la vejez, también acá a todos nos va a llegar el momento de la muerte. Y yo puedo llegar enferma, puedo llegar con muchos pesares emocionales que se van a convertir en pesares físicos, porque obviamente que todo impacta en el cuerpo. O puedo ocuparme de desarrollar y ejercitar en forma constante mi musculatura emocional y voy a llegar en paz. Entonces, va a ser simplemente un tránsito que yo digo, si yo tengo todos mis papeles en orden, paso por la aduana rapidito. No necesito hacer demasiado trámite. Liliana, mencionaba algo sobre la decisión que tomó buscando sanar y que también en cierta forma sanar su linaje. Y me viene a la memoria, me viene aquí, que creo que es un tema bien importante. ¿Cuántas veces se repite dentro de una familia las mismas situaciones? Por ejemplo, situaciones de salud. Si yo sufro de presión alta es porque mi mamá sufre de presión alta, mi abuela sufría de presión alta, mis hermanas sufren de presión alta. O sea, como que se da ese ciclo. Quiere decir esto que las enfermedades físicas, incluso familias donde todas pierden un hijo, el primer hijo, tienen abortos todas, tiene mucho que ver cuando yo tomo la decisión de sentarme, analizar y ver qué patrones, qué situaciones se repiten dentro de mi familia. Si yo decido comenzar a hacer esa sanación, también estoy ayudando, y ahí nos vamos un poco más también a lo que es la constelación, ¿verdad? También estoy ayudando mi linaje familiar. Por supuesto que sí. Para atrás, para adelante, para los costados. Y en el caso mío, digamos, obviamente cuando uno comparte este camino de crecimiento espiritual, también comparte todos los eventos, ¿no? Se hace como, no me sale el término, pero decir, como uno expande esa energía. Por eso, digamos, yo hablo del efecto multiplicador. Claramente que sí, porque en realidad lo que nosotros heredamos no es la enfermedad, lo que heredamos es la dinámica, lo que aprendemos y obviamente que somos parte de ese sistema, por más que nos hayamos peleado, por más que me hayan dado en adopción o no haya llegado a conocer a mis papás. Pero, digamos, la herencia la tengo igual. Entonces, mi memoria emocional, así como mi memoria genética, provienen de ese sistema familiar. Y te doy un ejemplo que es quizás más fácil de comprender. Si yo soy hija de una mamá obesa, voy a desarrollar muy probablemente la obesidad. Y no tanto por el hecho de que ella sea obesa, entonces yo heredé algún gen de obesidad, sino porque aprendí a comer como ella come, que seguramente es en exceso, no es sano, por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? Y en realidad sucede eso. Yo ahí es donde digo, hago el combo perfecto, porque nosotros venimos con un propósito, nuestra alma viene con un propósito,
Y si yo tengo que evolucionar, tengo que sanar la pérdida, y seguramente que voy a elegir un sistema donde se me den las condiciones para poder trabajar las pérdidas. Ayer hablaba con un paciente precisamente de esto, ¿no? Él, le decía yo, fíjate qué es lo que tenés que sanar vos, qué es lo que tenés que evolucionar, y posiblemente esta violencia que vos tenés que sanar en vos, y claramente necesitas un sistema en el que la violencia esté presente, porque si vos venís a trabajar el abandono y tenés un papá que te cuida y que no te abandona, no te va a permitir hacer la experiencia. Entonces, sí, yo siempre digo, aprender a mirar la vida y a mirar el mundo con otros ojos. Por supuesto que no exime de responsabilidad a aquel que causa daño, ¿no? Eso ya pasa por otro lado. Pero sí que a mí se me hace más liviano si de pronto tengo una mamá que me maltrata y yo me quedo en el lugar de víctima diciendo, ¿por qué a mí? Yo me porté bien, yo no hice nada. Estoy sufriendo el dolor igual, pero no estoy sacándole el provecho para el cual me servía esa experiencia. Y yo siempre recalco en esto porque muchas veces se cuestiona a Dios, acá en el occidente que hay tantos cristianos, ¿por qué permite estas cosas? Es decir, o se juzga mucho. Es decir, y bueno, ya sale el concepto del infierno y de la oscuridad eterna y el fuego eterno. Y yo digo, parémonos un poco y aflojemos con el juicio, porque aquellos que creemos en Dios sabemos que creemos en su omnipotencia, por supuesto, entonces no podemos pensar que haya cosas que escapen a la voluntad de Dios. Y así lo expresaba Henger. Es decir, si Dios está permitiendo esto, hay un para qué, por más que yo no lo comprenda. Así como cuando fuimos niños, nuestros papás nos daban órdenes y a nosotros nos costaba acatar porque no entendíamos y cuestionábamos y nos poníamos en el niño impertinente, con la vida pasa lo mismo. Yo hago mi parte. Hay cosas que seguramente se me escapan porque soy humana. Entonces, simplemente asentir a lo que es. Hellinger decía que ese era el secreto de la felicidad. Asentir a lo que es. Y una de sus frases sanadoras es precisamente esa. Asiento a lo que es tal como fue. Claro. Yo le agrego a eso también, Liliana, de que también hay que tener en cuenta que tenemos libre albedrío y no todo lo que nos pasa es, no tenemos por qué a todo lo que nos pasa que no nos guste culpar a Dios. También hay consecuencias de nuestras acciones. Entonces, sí hay algo bien interesante que dice Liliana y que hemos hablado durante toda esta conversación, y es el hecho de que hay que comenzar a identificar cuáles son esas cosas que se están repitiendo en mí, dentro de nuestra familia, dentro de no importa qué tan atrás o tan adelante son esas situaciones, y comenzar a accionar. Quizás es un poquito tedioso para muchas personas o incluso se niegan a ver situaciones, pero si hay algo que se repite mucho, es un llamado a la atención. ¿Y por qué no comenzar a dar ese paso? Hay personas que me imagino que han llegado a su consultorio, Liliana, y es de que no saben por dónde empezar. Simplemente saben que hay algo que tienen que mejorar. Y lo digo porque posiblemente muchas personas pensarán, yo sé que hay algo que anda mal, pero no sé cómo. A través de las terapias se puede ayudar a comenzar a identificar eso y comenzar a sanar. Por supuesto que sí. A ver, vos mencionás el ejemplo de la enfermedad. Si yo lo abordo desde la mirada de Hellinger, que es el de las constelaciones, todo lo que nos pasa es un síntoma. La enfermedad, que consiga pareja o no consiga pareja, que haya muchos solteros o no haya muchos solteros,
sea, yo he tenido personas que han venido al consultorio a trabajar otra cuestión, de pronto una tristeza, que en una regresión al tiempo surgió que a esa misma edad en otra vida se había suicidado, y que lejos del infierno es donde se encontró con la familia amorosa y sabia y conectada que hoy tiene, porque es la familia que le iba a dar el soporte para que pueda transmutar eso y pueda conectar profundamente en la vida. Ella vino por eso, pero, digamos, al cabo de 2 sesiones trabajamos su energía femenina, etcétera. A los 10 días consiguió novio. Ni siquiera estaba en sus planes. No es que consiguió novio, porque no es que salió a buscarlo, pero apareció la persona. Y no es que sea milagroso, es que cuando yo estoy lista, las cosas vienen. Entonces, que de pronto tengamos dificultad para la pareja, es un síntoma. Que tengamos dificultad para engendrar o para sostener un embarazo o para que llegue a buen término, es un síntoma. Que me roben seguido es un síntoma. Que me enferme seguido es un síntoma, por más que sea un simple resfriado. Pero es un síntoma, mi cuerpo me está hablando. Yo ahí tomo lo de la PNL, es decir, ¿qué me está diciendo el cuerpo? ¿Qué pasa que a mí me duele siempre y cada parte del cuerpo está representando algo, ¿no? Entonces, empezar a mirar con otros ojos, no quedarnos, y obviamente uno va al médico cuando hace falta ir al médico y va a donde necesite ir, pero ocuparnos, porque yo puedo acabar con el síntoma, que es el resfriado, pero la causa, si no me ocupo, y ya no va a ser un resfriado, ya va a ser una gripe, y ya después va a ser una neumonía, y ya después. Y esa es mi responsabilidad, ocuparme de hacer lo necesario, porque entonces la vida, si yo atendí, presté atención al resfrío y me ocupé, cada vez va a ser más liviana la señal que me mande la vida, por decirlo así livianamente, porque estoy atenta. Y a mí me gusta decir que esa es la receta, los 2 tips. Estar atenta y ejercitar. Porque si estamos en este plano es para aprender, nadie nació sabio. Entonces, aprender, abrirnos y estar atenta, así como cuando vamos a la escuela y vamos a tener que pasar el primer grado, y cuando hayamos adquirido ciertas herramientas, vamos al segundo, y en algún momento voy a llegar. Y no a todos nos pasa lo mismo. Mencionó algo que parece sencillo, por ejemplo, una persona que le da resfriado o muchas veces al año, incluso a muchos miembros de la familia. Yo conozco también donde la familia, más en la parte femenina, le duele la rodilla, que sea la mamá, la hermana, todo el mundo. Entonces, esas enfermedades que se repiten mucho en una persona o en varios miembros de la familia tienen un porqué. Es lo que, ¿verdad? ¿Un para qué? Me está mostrando algo para que lo sane. Para que lo sane. Las enfermedades se constelan mucho y se logran resultados fantásticos, ¿no? Las mascotas se constelan, que a mí me gusta decirlo últimamente porque no asociamos esto, que decir, una mascota está todo el tiempo y está absorbiendo la energía del sistema, la energía de la casa. Sí. Entonces, si de pronto se enfermó, o si de pronto el gatito, que en vez de usar su cajita, empieza a romperme la maceta, y en eso, más o menos, todos tenemos el radar que nos llama la atención, nos da curiosidad. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué está haciendo esto? El tema es que cuando no estamos atentos, decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué está haciendo esto? Y pasamos otra cosa. Entonces el gato va a empezar a romper los sillones, que ya no le preste atención con la maceta, me va a romper el sillón, hasta que logre hacer algo que realmente capte mi atención. Sí. Digo, yo me voy a evitar que el gato me rompa el sillón si cuando escarbo la maceta le preste atención y me ocupe. ¿Se entiende? Entonces, sí, es que tiene mucho sentido, porque es que, de hecho,
las mascotas saben cuando uno se va a enfermar. A veces le buscan el ladito o están siempre juntos, se absorben, son más sensibles a la energía y por tanto la absorben más. Liliana, cuando mencionaba sobre las enfermedades o sobre identificar emociones, estamos hablando de que al sanarlas comienza prácticamente, por llamarlo de alguna forma, como un nuevo ciclo en la vida, con la salvedad de, como usted mencionaba, no es que las situaciones no van a venir, pero ya se enfrentan de una manera totalmente diferente. De eso estamos hablando, de que al sanar, al identificar, sanar esas emociones, esas situaciones, comienza prácticamente lo que es un nuevo día. Totalmente. Yo te doy ejemplos personales también, que decir, de pronto una persona que viene con una dolencia física que le resultaba muy limitante para la profesión que tenía, que tiene, a Dios gracias, todavía la sostiene, y vino a trabajar y terminamos haciendo una regresión. Y fue una vida en la cual lo habían asesinado de una puñalada en la espalda y que medio que le tocó la columna. La dolencia era en el brazo y el síntoma era una tendinitis. Cuando esta persona logró, porque claramente, digamos, en el momento que la matan, la bronca por la traición, venía caminando con su hijita muy pequeñita, de 2 o 3 años, toda la angustia de saber que dejaba esa criatura sola, que no iba a estar en esa vida, acompañándola, guiándola, el dolor físico, la impotencia, digamos, todo eso quedó reprimido en el alma, porque no pudo gestionar las emociones debidamente en ese momento. Entonces, el síntoma sigue, pero el síntoma es simplemente, yo digo, el alma te está haciendo, hey, en el corazoncito, o en la cabeza cuando es un sueño, ¿sí? Tenés que mirar acá, abrir esta puertita. Trabajamos en esa regresión todas esas emociones que habían quedado reprimidas y el síntoma se dio. Que hay situaciones en las que cede definitivamente y hay otras situaciones en las que se merma mucho. Eso depende de cada uno, digamos, porque no depende ni del paciente ni del terapeuta. Es el proceso que el alma necesita. En mi caso particular me ha pasado con el enojo, es decir, que ahí aprovecho a comentarte algo que yo siempre repito en función del miedo que la gente siente cuando uno habla de constelaciones, de que salga algo que yo no pueda controlar o que sea demasiado. Y con las regresiones ni que hablar. Y yo siempre digo, el mejor reaseguro que tenemos es nuestra propia alma. Mi alma me va a dejar ver solamente lo que necesito ver en este momento y aquello para lo cual tengo recursos en este momento. Si no, no me lo permite ver. Entonces, como decimos los abogados, contrario sensu, si el alma me está permitiendo ver, yo debo deducir que tengo los recursos, aunque yo no me dé cuenta, aunque no sienta que los tengo, que no tenga la confianza, pero empiezo a buscarlos. Eso nos facilita la cuestión. Te doy el ejemplo del enojo. Yo lo trabajé en su momento con la programación neurolingüística y quedó perfecto. Absolutamente sanado según yo. Con el tiempo aparecieron otros desafíos y fui y lo constelé. Yo ya había adquirido esa herramienta, así que lo constelé, que me parecía más profunda la sanación. Digo, a nivel sistémico, es un síntoma que se repite. Allá fui, quedé satisfecha porque ya estaba sanado. Con el tiempo,
Otro espejo biselado, como le llamo yo a estos espejos de alta calidad, que son los padres, hermanos, pareja, hijos, que nos muestran, digamos, las mejores imágenes para que podamos abordar nuestro trabajo personal. Otra vez el enojo. Entonces dije, bueno, esta vez lo voy a trabajar en una regresión. Y realmente dije, claro, con razón, la vida me fue, el alma me fue dosificando, porque yo había crecido personalmente mucho y podía afrontar esto ahora. Llegué a una regresión donde una de mis hermanas en esta vida también era hermana en esa vida y me mató por estar enojada. Entonces, sí, de ahí venía que ante situaciones, que las fobias tienen mucho que ver con eso, ante situaciones de enojo, mi reacción es como, no, pero ¿por qué me está reaccionando la Liliana de hoy? Está reaccionando mi parte del alma que está atrapada en esa experiencia todavía. Esa parte que murió, dice, no, no, porque esto es de alto riesgo. Y fíjate vos, que por eso digo la importancia de aprender del lenguaje, ¿no? Para aprender a escucharnos, además de escuchar a los otros. Una frase habitual en mí era, siempre hacemos lo necesario para que la sangre no llegue al río, cuando hablábamos del enojo, de que la situación no siga creciendo, pero yo usaba de que la sangre no llegue al río. Voy a decir, claro, hay una parte de mi alma que tenía muy presente que el alma que llegaba al río era mía. Por eso no había que permitir que crezca el enojo. Entonces yo me lo tragaba, el enojo con tal de decir que era más importante vivir. Pero para esa experiencia de vida, el enojo era algo que no se podía transmutar, que no se podía gestionar. Y eso Liliana, me el tiempo. permitió en esta vida poder gestionar el enojo y liberarme. Y ya, mire, el tiempo se nos fue volando. Y yo quiero yo quiero precisamente antes de terminar, porque justamente quería hacer esa comparativa. Me decía, pudo liberar ese enojo. Ahora mirando a la Liliana desde antes de comenzar a sanar, a la de ahora. ¿Qué podría decir para que esas personas que todavía están tratando de ver cómo salen a flote? ¿Cómo podría comparar la Liliana de ahora a la Liliana de antes de conocer y comenzarse a sanar? Yo diría empezar por tenerse paciencia. Es un proceso. Yo cada vez soy más respetuosa de los procesos. Creo que por eso también elijo estas herramientas, porque implica que no estoy yendo a un lugar donde me den una pastillita o un mensajito que yo me lo trago y genere el milagro. Porque muchas veces también me expongo a improvisados, a gente de poca ética, digamos, un montón de cosas. Pero sobre todo, porque no estoy yo ejercitando mi musculatura emocional. Es alguien que viene y me da una pócima milagrosa, que eso tiene que ver, ¿no?, con el niño y esto de creer en los Reyes Magos y que la solución viene de afuera. Empezar a confiar en que si estamos acá, nadie está desprovisto de recursos. Todo el mundo trajo su caja de herramientas de acuerdo a la vida que necesita. Y que cuando firmamos el contratito allá arriba, lo hicimos en estado de alma, o sea que ahí no hay letra chica en ese contrato. Sabíamos a qué veníamos, sabíamos que veníamos a este sistema familiar, que venía a esta ciudad, a este país, en esta época. Entonces, que en vez de gastar energía en renegar de eso, en quejarnos, que nos lleva al estado niño y al estado víctima, empezar a mirar con mayor confianza, con mayor esperanza, mis posibilidades.
¿Y qué es lo que yo quiero para mí? Lo que sí quiero, hablar en positivo, esto del lenguaje, hablarnos en positivo y nosotros mismos decirnos sí quiero, sí puedo, y empezar de a poquito. Messi no llegó a ser Messi de un día para el otro. Y estamos hablando de una persona que tiene altos dones en otro campo, pero altos dones. Hay que ejercitar. Y uno empieza a ejercitar de a poquito. Cuando yo voy al gimnasio no empiezo levantando una pesa de 120 kilos. Empiezo con la de medio kilo o sin ninguna. Hasta que voy adquiriendo la técnica, voy adquiriendo la confianza en mí mismo. Yo siempre digo que el mejor insumo que tenemos hablando en este plano es la autoestima. Entonces siempre empezamos por trabajar la autoestima. Si yo confío en mí, ya no me va a interesar. Imagínate la cantidad de veces que me miraron y me hicieron chistes con que la abogada ahora se puso la lechuza en el hombro. Uno tiene que estar muy convencida y muy confiada para que eso no te genere impacto negativo. Sí. Y poder defender, y yo digo, ese es el empoderamiento en serio. Cuando yo soy mi propia autoridad, consciente, responsable, con ética, por supuesto, pero digo, yo soy mi propia autoridad. No necesito que nadie me venga a decir qué es lo que debo hacer, cómo hacer, y mucho menos, porque digamos, vivimos en una sociedad, en una época en que el juicio al otro está muy presente en todo momento, la falta del respeto al otro, ¿no? Sí. Opinar cuando no nos piden opinión y juzgar, señalar con el dedo. Bueno. Y yo siempre digo esto, que lo comparo con la escuela muchas veces. Digo, yo pretendo en esta vida rendir todas las materias que traiga previas de años anteriores y no dejar ninguna previa para la próxima. Y ahí entra el juicio. Digo, si yo en esta vida me ocupo de señalar con el dedito a alguien y juzgar, aunque no lo diga ante nadie, solamente el juicio está en mi cabeza, me estoy exponiendo a que me toque volver y hacer señaladita con él. Bueno, entonces, muy buen eso punto. nos desarrolla la responsabilidad, el hacernos cargo de nuestra vida y hacernos responsables y ponernos en adultos. Lo que me pasa es lo que yo necesito y es para que yo aprenda. Bueno, con eso concluimos el programa porque de mejor manera no podemos terminar. Aquí están las redes sociales de Liliana y también el WhatsApp. Yo en la descripción del video ustedes van a encontrar, voy a poner toda la información de ella para que puedan accesar y puedan contactarla. Liliana, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vos, Ani, y muchas gracias a toda la gente que se abre a esta nueva mirada de la vida y del mundo, ¿no? Por amor. Bueno, sí, muchísimas gracias también a ustedes. Nos encontramos.